Estados Unidos y Canadá, dos vecinos enormes. ¿Y si esa frontera no fuera tan permanente? ¿Y si ciertos estados, hartos de la política de Washington o atraídos por la estabilidad de Canadá, se separaran? Parece una locura, ¿verdad? Pero lo cierto es que algunos estados ya tienen profundos vínculos económicos, culturales e incluso políticos con Canadá. ¿Qué pasaría si Vermont abrazara su espíritu independiente y se marchara? ¿Y si el encanto norteño de Minnesota se sintiera más a gusto en Canadá? ¿Y Alaska? Ya está aislada del continente. Algunas de estas cosas podrían sorprenderte, pero para otras, las señales ya están ahí. Vermont. ¿Y si un estado entero ya se sintiera más como Canadá que como Estados Unidos? Quizás pienses en Jarabe de Arce, pueblos pequeños y el fresco aire otoñal. Pero, ¿adivina qué? Precisamente por eso Vermont podría ser el primero en despedirse de Estados Unidos. Este estado tiene una larga historia de independencia, existiendo como república independiente antes de unirse a la Unión en 1791. Políticamente, Vermont se inclina fuertemente hacia políticas progresistas, al igual que su vecino del norte. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos residentes ya quieren separarse. Un movimiento llamado la Segunda República de Vermont lleva años impulsando la secesión, argumentando que el estado estaría mejor por sí solo. Si a esto le sumamos los fuertes lazos comerciales con Quebec, la afición compartida por los programas sociales y una economía basada en industrias afines a la de Canadá, la idea de que Vermont se separe ya no parece tan descabellada. ¿Podría ser esta la primera secesión real de Estados Unidos en siglos? Maine. Te sorprendería saber que un estado de Estados Unidos ya depende de Canadá para sobrevivir. Sin su vecino del norte, sería difícil mantener el suministro eléctrico. Literalmente. Esto se debe a que Maine importa gran parte de su electricidad de Quebec y su economía prospera gracias al comercio transfronterizo. De hecho, más de $3.000 millones en bienes fluyen entre Maine y Canadá cada año. Pero ¿saben qué? Culturalmente, Maine ya se siente más canadiense que estadounidense. Con su escarpada costa, sus pueblos pesqueros muy unidos y sus comunidades francófonas, tiene más en común con Nuevo Brunswick que, por ejemplo, con Texas. Incluso políticamente, Maine suele alinearse más con las políticas de Canadá que con las de Washington. Y no olvidemos que Maine formó parte de Massachusetts hasta que se separó en 1820. Si pudo hacerlo una vez, ¿quién dice que no podría hacerlo otra vez? Vive libre o muere no es solo un eslogan pegadizo. Es una forma de vida. Nuevo Hampshire siempre ha sido ferozmente independiente, con bajos impuestos, un fuerte movimiento libertario y políticas que no siempre coinciden con las del resto de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si esa independencia lo alejara por completo de Estados Unidos? ¿Qué pasaría si un estado decidiera que ya no necesita a Estados Unidos? Ya se resiste al control federal, lucha contra los altos impuestos y valora la libertad personal por encima de todo. Les Siouxnats. Es porque Nuevo Hampshire es uno de los estados más fervientemente independientes del país. ¿Y saben qué? Algunos de sus residentes ya hablan de secesión. Esto no es solo una teoría descabellada. En 2022, un grupo de legisladores propuso una enmienda a la Constitución estatal que habría incluido la secesión en la boleta electoral. No se aprobó, pero el hecho de que se debatiera en la legislatura es crucial. Nuevo Hampshire siempre ha sido diferente. Sin impuestos sobre la renta ni sobre las ventas, y con una mentalidad de vivir libre o morir que a veces parece más acorde con el gobierno descentralizado de Canadá que con la supervisión federal de Washington. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más loca. La economía de New Hampshire ya está profundamente vinculada a Canadá. Más de $8.000 millones en flujos comerciales entre ambos países cada año. Y muchas empresas del estado dependen de las alianzas con Canadá para sobrevivir. Además, culturalmente, Nuevo Hampshire tiene más en común con su vecino del norte que, por ejemplo, California o Florida. Es un estado pequeño y rural con una gran pasión por la naturaleza, los deportes de invierno y una fuerte identidad regional. Y no olvidemos que Nuevo Hampshire ha sido un campo de batalla para movimientos políticos en el pasado. El proyecto Estado Libre,
Un movimiento que anima a los libertarios a mudarse a Nuevo Hampshire y promover un gobierno limitado, ya ha causado sensación. Pero, ¿y si el siguiente paso no fuera solo resistirse a las políticas federales, sino abandonar Estados Unidos por completo? Puede parecer extremo, pero en un estado donde la independencia es una forma de vida, todo es posible. En séptimo lugar, Minnesota. Te sorprendería saber que un estado de Estados Unidos ya está tan conectado con Canadá que abandonar el país podría tener sentido. Tiene profundos lazos económicos, una cultura compartida y una población que, aunque parezca increíble, a veces se confunde con canadiense. Ese estado, Minnesota. Analicemos esto. Minnesota comparte una frontera de casi 880 kilómetros con Canadá, y su principal socio comercial es, sí, lo adivinaste, Canadá. Solo en 2023, Minnesota exportó más de $7.000 millones en productos a través de la frontera, convirtiendo a Canadá en un elemento vital para la economía del estado. Pero no se trata solo de dinero. Minnesota y Canadá comparten un estilo de vida similar. La gente es amigable, amante de la naturaleza, conocida por su marcado acento y su pasión por el hockey. El clima es brutalmente frío, igual que en Canadá. Y la política suele estar más alineada con las políticas progresistas canadienses que con las conservadoras estadounidenses. ¿Y saben qué? Hay una historia detrás. Antes de que Minnesota se convirtiera oficialmente en estado de Estados Unidos en 1858, algunas partes estaban gobernadas por los británicos, y su industria peletera estaba estrechamente vinculada a Canadá. Incluso hoy, muchos minnesotanos tienen doble nacionalidad o tienen estrechos vínculos familiares con canadienses del otro lado de la frontera. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos expertos creen que si Estados Unidos se enfrentara a una crisis política o un colapso económico, Minnesota sería uno de los primeros estados en considerar seriamente alternativas. Y, dada su profunda conexión con Canadá, no sería sorprendente que algunos empezaran a mirar hacia el norte en lugar del oeste. Antes de continuar, suscríbete. Nos ayuda a seguir ofreciéndoles contenido como este, repleto de datos reveladores y posibilidades inesperadas. Y créanme, no querrán perderse lo que viene a continuación. ¿Qué pasaría si un estado se diera cuenta de que depende más de un país extranjero que del suyo propio? Imaginen estar tan vinculados económicamente a otra nación que separarse realmente tuviera sentido. Dakota del Norte se encuentra precisamente en esa situación. ¿Pero alguien está prestando atención? Dakota del Norte. ¿Qué pasaría si un estado entero dependiera más de un país extranjero que de su propio gobierno? Suena ridículo hasta que te das cuenta de que Dakota del Norte se encuentra precisamente en esa situación. Este estado podría parecer una zona tranquila y olvidada de Estados Unidos, pero ¿sabes qué? Su economía está prácticamente pegada a la de Canadá. Aquí es donde la cosa se pone fea. Dakota del Norte exporta más productos a Canadá que cualquier otro país, la asombrosa cifra de $6.000 millones anuales. Y no se trata solo de comercio. Energía. Canadá suministra una gran parte de la energía del estado. Agricultura. Los agricultores de Dakota del Norte dependen de los compradores canadienses para mantener sus negocios, e incluso para viajar. Una cantidad alarmante de residentes cruza la frontera rutinariamente para atenderse, comprar y trabajar. En algunas ciudades, es igual de probable ver una matrícula canadiense que una estadounidense. Pero hablemos de política. El gobierno pequeño de Dakota del Norte, su mentalidad pro-empresarial y sus estrechos lazos comerciales se alinean más con las provincias occidentales de Canadá, especialmente Alberta, que con Washington, D.C. Y aquí va un hecho histórico increíble. En algún momento se debatió seriamente la fusión de Dakota del Norte y Manitoba en una sola zona económica. No se materializó, pero la idea no ha desaparecido por completo. Entonces, ¿qué sucedería si Estados Unidos se enfrenta a una crisis política o económica? Dakota del Norte ya depende profundamente de Canadá, así que ¿podría algún día decidir oficializar las cosas? Suena sorprendente, pero cuando el sustento de un estado es un país extranjero, la pregunta es, ¿por qué ser leal a un sistema que apenas te percibe? Número 5.
Montana. ¿Qué pasaría si un estado tuviera más en común con Canadá que con el resto de Estados Unidos? ¿Y si su espíritu firme e independiente le hiciera cuestionar si quedarse en Estados Unidos fue la decisión correcta? Ese es precisamente el caso de Montana. La cuestión es la siguiente. Montana ya funciona como una provincia canadiense. Comparte una frontera de 875 kilómetros con Alberta, Saskatchewan y Columbia Británica. Pero aquí está el truco. Esas provincias no son solo vecinas. Son socias económicas. En 2023, Montana exportó más de $700 millones en productos a Canadá, lo que lo convirtió en uno de los principales socios comerciales del estado. Y, culturalmente, sus habitantes viven y respiran la naturaleza al igual que sus homólogos canadienses. Ya sea en la ganadería, la caza o la supervivencia de los crudos inviernos, Montana y Canadá son prácticamente gemelos. Pero ¿adivina qué? Existe un precedente histórico de que Montana está más conectada con Canadá que con Estados Unidos. En el siglo XIX, antes de convertirse oficialmente en estado, gran parte del comercio de pieles de Montana estaba dominado por empresas canadienses. Incluso hoy, muchos habitantes de Montana tienen doble nacionalidad o estrechos lazos familiares al otro lado de la frontera. Algunos incluso bromean diciendo que Alberta y Montana son prácticamente el mismo lugar, salvo que uno tiene atención médica universal. Y aquí está la parte de la que nadie habla. Montana alberga un fuerte sentimiento antigobierno federal. Muchos montañeses creen que Washington los ignora. Y algunos preferirían formar parte de un sistema que se alinee con sus valores y su economía. Si la situación se pusiera demasiado fea, ¿quién dice que Montana no miraría al norte en lugar del este? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte. Nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido lleno de datos impactantes y posibilidades inesperadas. Y créanme, no se van a creer lo que viene a continuación. ¿Qué pasaría si un estado se sintiera más conectado con su vecino del norte que con su propio país? ¿Y si su ciudad más grande ya estuviera vinculada financiera, política y culturalmente a Canadá? Washington podrá ser conocido por su industria tecnológica y su cultura del café, pero bajo la superficie, algo se está gestando. Algo que podría cambiar su futuro para siempre. Número 4. Washington. ¿Por qué este estado se siente más conectado con su vecino del norte que con el resto de Estados Unidos? ¿Por qué sus ciudades más grandes ya están entrelazadas financiera, política y culturalmente con otra nación? Washington no solo está cerca de Canadá. Está profundamente vinculado de maneras que podrían hacerte preguntarte dónde está realmente su futuro. ¿Podría ser un cambio más probable de lo que se cree? La respuesta podría sorprenderle. Hablemos de cifras. El principal socio comercial de Washington, Canadá. Solo en 2023, se transportaron más de $20,000 millones en bienes entre ambos países. No se trata de calderilla. Se trata de una dependencia económica a gran escala. Y no se trata solo de comercio. Washington depende de la energía canadiense, con enormes cantidades de energía hidroeléctrica que fluyen hacia el sur desde la Columbia Británica. Incluso su puerto más grande, Seattle, está estrechamente vinculado a las rutas marítimas canadienses, transportando millones de dólares en mercancías entre Asia y Norteamérica. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente loca. Washington no solo tiene vínculos financieros con Canadá, sino que también está alineado políticamente. Es uno de los estados más progresistas de Estados Unidos, con políticas de salud, protección ambiental y servicios sociales que a menudo parecen más canadienses que estadounidenses. Washington también ha impulsado lazos más estrechos con Columbia Británica, incluyendo propuestas para un tren de alta velocidad que conectaría Seattle y Vancouver en menos de 2 horas. Algunos políticos incluso han planteado la idea de una mayor integración económica. ¿Y saben qué? La coincidencia cultural es innegable. Desde Vancouver hasta Seattle, la gente comparte el mismo estilo de vida al aire libre, una economía impulsada por la tecnología y la pasión por el café. De hecho, muchos colombianos británicos viven y trabajan en Washington, aunque siguen considerando a Canadá como su hogar. Si Estados Unidos se enfrentara alguna vez a una gran división política,
no sería sorprendente que Washington empezara a mirar hacia el norte, no hacia el este. 3. Oregon. ¿Qué pasaría si un estado se sintiera tan desconectado del resto del país que empezara a considerar alternativas? ¿Y si su gente, cultura y economía se alinearan más con los de otra nación? Eso es exactamente lo que está sucediendo en Oregón. Y el cambio es más grave de lo que la mayoría cree. Primero, hablemos de dinero. La economía de Oregón depende en gran medida del comercio, ya que Canadá mueve más de 4.000 millones de dólares en mercancías al año. Pero aquí es donde la cosa se pone fea. Oregón tiene políticas ambientales y sociales más cercanas a las de Columbia Británica que a las de sus vecinos estadounidenses. La postura del Estado sobre la sostenibilidad de la atención médica y los derechos laborales parece mucho más canadiense que estadounidense. ¿Y saben qué? Algunos oregonianos ya quieren salir. Probablemente hayan oído hablar del movimiento del Gran Idaho, donde los condados rurales quieren abandonar Oregón y unirse a Idaho. Pero aquí está el giro. Algunos residentes argumentan que al oeste de Oregón le iría mejor si se uniera a Canadá. Suena extremo, pero cuando tu estado choca constantemente con el gobierno federal, ¿en qué momento la gente empieza a buscar un sistema que realmente se ajuste a sus valores? Y no olvidemos la geografía. Portland y Vancouver, Canadá, no Washington, son prácticamente gemelas. Desde su estilo de vida al aire libre hasta su política progresista, ambas ciudades se sienten más conectadas que Portland con, por ejemplo, Texas o Florida. Así que, si una crisis grave obligara a los estados a reconsiderar su lealtad, no se sorprendan si Oregón empezara a mirar al norte en lugar del sur. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte. Nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido lleno de datos impactantes y posibilidades inesperadas. Y créeme, no vas a creer lo que viene a continuación. En segundo lugar, Alaska. ¿Cómo puede un estado sentirse estadounidense cuando está físicamente aislado del resto del país? ¿Cómo se mantiene conectado cuando su economía, ejército y vida cotidiana están más entrelazados con otra nación? Alaska podría ser la última frontera de Estados Unidos. Pero, si se observa más de cerca, se verá cuán profundamente ligada está a Canadá. ¿Podría separarse alguna vez? Las señales podrían sorprenderte. Empecemos por la geografía. Alaska está más cerca de Canadá que de Estados Unidos. La distancia entre Alaska y el continente es considerable. De hecho, la única forma de llegar en coche desde Alaska al resto del país es a través de Canadá. Y no se trata solo de la ubicación. Este estado está profundamente vinculado a la economía canadiense, con miles de millones de dólares fluyendo entre ambos en petróleo, mariscos y materias primas. Algunas de las operaciones pesqueras más grandes de Alaska dependen de las aguas canadienses. Y las empresas canadienses poseen participaciones importantes en las industrias de recursos naturales de Alaska. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Alaska, de hecho, solía ser parte de Rusia. Y aunque esto pueda parecer irrelevante, demuestra un punto importante. Alaska no siempre ha sido estadounidense. Si Estados Unidos se enfrentara a una crisis política, ¿decidía Alaska seguir su propio camino? ¿O miraría hacia el norte, donde su economía ya está profundamente arraigada? Y adivinen qué, la presencia militar en Alaska es otro factor crucial. El estado alberga algunas de las ciudades más estratégicamente importantes de Estados Unidos. Bases, pero Canadá ya desempeña un papel importante en los esfuerzos conjuntos de defensa. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte integra fuerzas de Alaska y Canadá, lo que significa que, en caso de un cambio geopolítico importante, Alaska y Canadá probablemente colaborarían antes que nadie. Así que, si llega el día en que Estados Unidos ya no se sienta como el hogar adecuado para Alaska, no se sorprendan si este estado considera sus opciones. Porque cuando ya se vive como una nación independiente, oficializarlo no es una idea descabellada. En primer lugar, Michigan. Te sorprendería lo conectado que está este estado con Canadá, tanto que casi parece parte de él. Michigan ya depende de Canadá más que cualquier otro estado de Estados Unidos,
con 80.000 millones de dólares en comercio que cruzan la frontera cada año. Detroit y Windsor son prácticamente un enorme centro industrial, con miles de camiones que cruzan a diario. Primero, hablemos de dinero. Michigan comercia más con Canadá que cualquier otro estado, transportando la asombrosa cantidad de 80.000 millones de dólares en mercancías a través de la frontera cada año. El corredor Detroit-Windsor es una de las rutas comerciales más transitadas de Norteamérica, con miles de camiones que cruzan la frontera a diario. Si esa conexión se cortara alguna vez, la economía de Michigan colapsaría de la noche a la mañana. ¿Y saben qué? La industria automotriz, la columna vertebral de la economía de Michigan, depende en gran medida de Canadá. Las fábricas de Detroit y Windsor están tan interconectadas que algunos autos se ensamblan con piezas fabricadas en ambos países. Si alguna vez has conducido un Ford, un Chevy o un Chrysler, es muy probable que se haya construido con mano de obra canadiense. Pero no se trata solo de dinero. Michigan y Canadá comparten infraestructura, como puentes, túneles y redes eléctricas. El estado depende de la electricidad canadiense y el puente Ambassador, el cruce fronterizo más transitado entre ambos países, es propiedad de un multimillonario canadiense. Y aquí hay algo sorprendente. Michigan alguna vez consideró fusionarse con Canadá. En el siglo XIX, después de la Guerra de Toledo, algunos habitantes de Michigan querían unirse a Canadá en lugar de permanecer en Estados Unidos, lo cual no sucedió, pero esa idea no ha desaparecido. Con su economía, energía e incluso historia ligadas a Canadá, ¿podría Michigan algún día replantearse su lugar en Estados Unidos? Parece una locura hasta que te das cuenta de que ya funciona como una provincia canadiense. ¿Qué opinas? ¿Podría alguno de estos estados realmente dejar Estados Unidos y unirse a Canadá? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo para ayudarnos a seguir ofreciéndote contenido increíble como este. Hasta la próxima.